Sí, Gracias sí. por mantener la sintonía con nosotros. Seguimos aquí en el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el abogado Amaury Reyes Torres. Él es especialista en Derecho Constitucional y, entre otras cosas, en Derecho Internacional. ¿Público o privado, Amaury? Eso no me queda. O ambos. Público principalmente. Público, Derecho Internacional Público. Sí, sí. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, muy buenas tardes, Leila, muy buenas tardes, Valentín, muy buenas tardes, don Miguel. Gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí con ustedes. Tengo entendido que tú manejas muy bien este tema que ha estado en la Mauri, palestra en estos... ¿Perdón? acércate al Wi-Fi, porque yo no sé si son, yo no lo estoy escuchando, no sé si se trata de mí solamente. ¿Ustedes escuchan bien a Mauri? Claro, yo le Sí, escuché perfectamente. yo lo escucho. El problema soy yo. Continúa entonces. Este tema del acuerdo de prechequeo, bueno, las controversias jurídicas que hay, la posición que han asumido los jueces que salieron, bueno, ya no son jueces, pero los que eran jueces que salieron del Tribunal Constitucional, y posiciones encontradas que hay respecto al acuerdo de prechequeo, básicamente aeropuerto de Punta Cana. No sé si eventualmente será un precedente para hacerlo con otros aeropuertos, pero sería por el momento aeropuerto de Punta Cana. Bueno, danos un poco de contexto y lo que tú manejas, por favor. Bueno, muchas gracias. Como bien decías, esto es un tema que, y hay que admitirlo, no importa qué posición uno pueda asumir sobre esto, es un tema que no es pacífico, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Y la idea es de que Estados Unidos, mayormente Estados Unidos, sobre todo por su política exterior bastante amplia, y con ciertos países aliados, ha establecido este proceso de preautorización, y es que trata de hacer un examen preliminar de las personas que viajan a través de ciertas aerolíneas registradas en el lugar de salida antes de despegar a Estados Unidos, con independencia de que puedan ser o no eventualmente revisadas o autorizadas para su entrada como tal a Estados Unidos. No son muchos países que tienen esto, son países que por sus características tienen algún tipo de situación estratégica, por ejemplo, los Emiratos Árabes, el Reino Unido, específicamente Inglaterra, Irlanda, igual forma Bahamas, ¿no? Bermuda, son países que tienen este tipo de programas donde hay oficiales en el territorio del Estado anfitrión y que esos oficiales hacen una preautorización o prechequeo de esas personas que pueden viajar a través de esas aerolíneas debidamente aprobadas directamente a Estados Unidos. Entonces, esa es toda la concepción de esto, ¿no? Ahora, ¿dónde viene esencialmente el problema? Y es, bueno, ¿qué es lo que supone? Porque, por ejemplo, bueno, olvidé también en Suecia y en Canadá tienen este sistema. El problema es de que este acuerdo de preautorización o prechequeo no es igual en todas partes y requiere una serie de adecuaciones, tanto jurídicas como físicas, de ciertos aeropuertos, y eso ha traído a pie a una serie de críticas o de defensas sobre lo que puede implicar desde el punto de vista del sistema constitucional o como del punto de vista del derecho internacional público, sobre todo con la idea de lo que es territorio, de la idea de que es frontera o la idea de que es como tal soberanía, ¿no? Y esa es toda la cuestión que trae en una primera instancia la idea de la preautorización y ese acuerdo bilateral con Estados Unidos y ciertos países en ciertos aeropuertos. Evidentemente usted conoce el texto del acuerdo, ¿no? Por la Sí, manera en que lo trata. sí. ¿Cuál es su opinión personal sobre él? ¿Le conviene al país? ¿Mejoraría las relaciones y el intercambio de personas entre Estados Unidos y la República Dominicana? ¿Sería bueno y útil para el turismo dominicano? Mire, don Miguel, ahí sí voy quizás a aprovecharme de la pregunta que me hizo Leila al principio, de si era de derecho internacional público o privado. Esa parte ya de si es conveniente o no, es una situación que le evalúan los poderes políticos, como el presidente o bien el Congreso a la hora como tal de aprobarlo. Ahora bien, lo que sí puedo decir es de que a primera vista y viendo
el conjunto de los artículos que conforman el acuerdo. Pero ojo, el acuerdo específicamente para República Dominicana es un acuerdo que a primera vista no ofende la Constitución, como sostuvieron los honorables jueces del Tribunal Constitucional salientes, pero que todavía mantienen el título como fue presidente, siempre será presidente por el resto de su vida. ¿Y eso por qué? La razón principal de por qué este acuerdo no ofende de manera directa como tal la Constitución es porque uno, textualmente hablando, es conforme a la misma por los poderes que se establecen en el artículo 26 quinto, donde se prevé la posibilidad de que el Estado Dominicano entre en acuerdos relacionados al bienestar de países y seguridad de las naciones y de los habitantes, y de igual forma en el mismo artículo 3 indicando los límites de cómo se pueden trazar esos artículos, es decir, un acuerdo que vulnere la integridad territorial o la personalidad del Estado Dominicano es un acuerdo que no será conforme a la Constitución. ¿Por qué no vulnera ese artículo 3? No lo vulnera porque la soberanía en cuanto a poder de cazar o hacer la ley desde el punto de vista tradicional no se encuentra vulnerado aquí. República Dominicana en todo momento, desde los inicios de los trabajos de la instalación del prechequeo, durante los prechequeos y después, guarda total control de lo que sucede en el interín de ese ámbito, ¿no? Tanto así de que una vez que se va a iniciar ya el programa de prechequeo, de preautorización, ya cuando esté todo instalado en el aeropuerto de Punta Cana, ¿no? Esas personas que van a ser oficiales del Custom Border Patrol de Estados Unidos y que van a asumir ser oficiales de preautorización, tendrán un entrenamiento previo sobre la ley dominicana y la legislación dominicana, tanto en aspectos aduanales como aspectos civiles y aspectos como tal penal. Y eso responde principalmente a dos motivos. Primero, porque la ley penal estadounidense no va a aplicar en ningún momento acá. Y dos, si por efecto de algún tipo de violación de disposición aduanera estadounidense y se hace necesaria decomisar o confiscar cualquier tipo de bien en ese sentido, entonces esos agentes, antes de comenzar un procedimiento bajo la ley estadounidense, tienen que darle preferencia como tal a la legislación dominicana y ver si la legislación dominicana o la autoridad dominicana puede iniciar un procedimiento penal en contra de esa persona, de forma tal de que cualquier tipo de intervención estadounidense en cuanto al sistema legal sería muy eventual y subsidiario a la legislación dominicana que aplicaría. Más allá, incluso si hay algún tipo de problemas a la hora de hacer la preautorización de una persona y una persona se le va a negar como tal el acceso, esa persona tendrá que esperar ahí y el oficial va a tener que llamar a un oficial dominicano que venga y se le va a informar como tal de la situación y a partir de ahí se van a tomar las medidas como tal del lugar. Entonces, como vemos, al menos en esta primera parte, hay un control total de la jurisdicción dominicana sobre el quehacer administrativo que están realizando esos oficiales de Estados Unidos en el ámbito del prechequeo, que, ojo, esto es nada más y nada menos que una especie de jurisdicción ejecutiva, una función netamente administrativa que se realiza para ver si esa persona o no puede como tal abordar el avión hacia Estados Unidos. Después de ahí, esos oficiales no pueden hacer como tal absolutamente nada, sino todo conforme a la legislación local, que es la legislación nacional. Amaury, vamos a suponer que se implementó, que está puesto en marcha, ¿verdad? En términos prácticos, ¿qué significaría para mí como viajera? Un ejemplo, o sea, digamos que yo voy allá a tomar un avión para Filadelfia, un vuelo de Frontier en Punta Cana. ¿Significa algo diferente para mí como viajera en términos prácticos? O sea, si está el prechequeo implementado por Punta Cana y yo voy a viajar a Filadelfia y me hacen el prechequeo en Punta Cana, ¿significa que cuando yo llegue a Filadelfia yo simplemente tomo mi maleta y ya como si estuviera volando un vuelo doméstico o no? ¿O es un vuelo internacional normal? Esto va muy vinculado a lo que comentaba don Miguel, y desde el punto de vista de un viajero como tal frecuente que se registra en el ámbito del prechequeo
y la aerolínea que utiliza está dentro del programa de la preautorización, el viaje va a ser mucho más sencillo porque son personas que en principio no van a tener que volver a ser registradas una vez o verificadas una vez que llegan al puerto de entrada en territorio estadounidense, con este vuelo directo de República Dominicana a cualquier estado de Estados Unidos que tengan vuelos directos. Entonces eso va a significar evidentemente ahorro de tiempo y quizás mayor comodidad, sobre todo para aquellos países donde como República Dominicana, que a raíz de ese tipo de programas van ahora a habilitarse mayores líneas aéreas y quizás el tráfico aéreo va a aumentar muchísimo, que eso es algo que don Miguel estaba preguntando en esta cuestión. Y más aún, esto puede también abrir las puertas para una persona que viaja a través de la preautorización y quizás lo haga constantemente, de incluso ser parte del programa llamado Viajero Confiable. No sé si ustedes han visto cuando van a algún puerto de entrada internacional de Estados Unidos, que hay ciertas máquinas de personas, para personas estadounidenses, y que es de entrada rápida, ¿no? Y ese tipo de entrada rápida se aplicaría aquí para personas que son viajeros confiables, en tal sentido que en principio no representen algún tipo de problemas de seguridad para Estados Unidos o bien República Dominicana, y se le otorga ese tipo de privilegio de eximirse de una serie de trámites de migración cuando uno tiene que realizar el chequeo, cuando llegue a Estados Unidos y demás, ¿no? Y en ese ámbito puede ayudar mucho a facilitar ese trámite administrativo. También supongo, perdóname, Valentín, y también supongo que para los Estados Unidos tiene una ventaja. De antemano sabe quiénes van a llegar en ese avión con mucha anticipación. Y pueden rechazarlo desde aquí si es una persona que puede resultar inamistosa para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso puede pasar, y de hecho hasta puede pasar, y eso es lo que el acuerdo lo dice expresamente, de que mire, una persona puede ser preautorizada a viajar desde acá, pero nada impide que pueda ser nuevamente revisada o chequeada cuando llegue a Estados Unidos. Y en esa parte como tal de la entrada o salida, una persona puede ser perfectamente, como dice usted, Miguel, declarada inadmisible para poder como tal entrar a Estados Unidos, o bien puede ser una persona que está sujeta a algún tipo de investigación que al entrar a Estados Unidos puede tener algún tipo de problema, se le priva de libertad, o es una persona que simplemente es considerada non grata, que es diferente a la cuestión de la inadmisibilidad y demás, ¿no? Todo ese ámbito del derecho migratorio de Estados Unidos es complicado, pero sí, desde acá lo pueden ya tener una información previa de la persona para saber si es una persona que puede ser o no admitida. Tanto así de que esto implica a su vez que estas personas que van a utilizar el proceso de preautorización son personas que van a entregar voluntariamente una serie de datos personales y que van a estar en constante monitoreo respecto a estas personas que van a acceder a Estados Unidos a través del mecanismo de la preautorización o del prechequeo. 1984. 1984. Esa es una forma de verlo, pero también eso depende mucho también de la política exterior que se siga en un determinado país. Por ejemplo, ahora con Estados Unidos de quiere recobrar, asumo que una cierta preeminencia en Latinoamérica, ¿no? Eso es un programa que le funciona como anillo, como tal al dedo. Tener programas de esto, por ejemplo, con Irlanda, en el Reino Unido, o bien con Suecia, que uno están y no están en la Unión Europea, tener esos contactos unilaterales le funciona mucho mejor. Entonces, esa es una forma de cómo funciona esa política exterior activa e intensa de Estados Unidos, y sobre todo con lo que son los mayores socios comerciales, por ejemplo, como República Dominicana, de que se beneficiará de este acuerdo, iniciando con Punta Cana, que me parece que ese será el único aeropuerto, pero el acuerdo no prohíbe que se pueda extender a otros aeropuertos siempre y cuando sea en el mismo ámbito de este acuerdo que es aprobado. Y el aeropuerto de mayor tráfico. Es el puerto, República Dominicana. Y eso es lo que mencionaba, por ejemplo, Leila, en cuanto a ciertas líneas aéreas que no vemos en el aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, pero sí vemos en viajes directos a Estados Unidos otras líneas aéreas que usualmente no pertenecen como tal al tráfico usual que conocemos. Por eso cuando yo dije Filadelfia, automáticamente dije Frontier, ¿viste? Porque me acordé que por las Américas no se llega a Filadelfia directo, pero
por Punta Cana, sí, por Frontier. Y no fue una publicidad, fue que él lo asocié. No, totalmente. Y algo importante con todo esto, y es que, y para mí, en lo personal, y de nuevo, pueden haber opiniones muy encontradas sobre el acuerdo, y eso es perfectamente posible, y más en la democracia, es que lo importante de este acuerdo es que no pueden beneficiarse de este acuerdo líneas aéreas o aviones que sean militares o para uso militares. No pueden beneficiarse de este acuerdo, como tampoco pueden beneficiarse de este acuerdo líneas aéreas que se dedican únicamente al cargo. Tiene que ser exclusivamente líneas aéreas de transporte de pasajeros. Y si es una línea aérea estatal, tiene que ser únicamente para transporte como tal de pasajeros. Nada relacionado a ámbitos militares. Y eso es importante, sobre todo por una sentencia del Constitucional del 2015, 315 del 15, sobre el acuerdo del estatuto de los oficiales en oficiales estadounidenses en República Dominicana. El Tribunal Constitucional consideró que pudiera ser un abuso de inmunidad dar cierto tipo de inmunidades a no revisar cierto tipo de cargamentos de oficiales militares estadounidenses sin tener ningún tipo de relación esto con los servicios de seguridad o interés bilateral. Acá, muy inteligentemente, se dejó todo el aspecto militar y demás a un lado, siendo únicamente los vuelos comerciales, vuelos privados, pero siempre de transporte de pasajeros, los únicos que pudieran beneficiarse de este programa de la preautorización conforme al texto del acuerdo. Valentín tenía una pregunta. Valentín, ¿anda por ahí? Se nos fue Valentín, Miguel. Perdimos a Valentín. Porque él, al no estar presente, él le permite a él ese juego de ir y venir, ir y venir. Valentín, están esperando tu pregunta. No, pero parece que tiene problemas con el internet. ¿Quién? ¿Yo? Ya. Sí. Valentín, No. Adelante. No, yo lo que estaba básicamente montándome la pregunta que hacía Leila, porque yo no alcanzo a ver los gananciales, o sea, yo no veo el beneficio. Son dos filas. Ok, tú haces filas aquí en República Dominicana, estoy hablando como pasajero, o la haces en Estados Unidos, una de dos, porque al final de cuentas lo que están trasladando la fila. No sé si tú me entiendes, o sea, yo no veo el ganancial. Tú vas a hacer un chequeo migratorio aquí en República Dominicana o lo harás en Estados Unidos. En uno de los dos lugares tú lo vas a hacer. ¿Cuál es el tema? ¿Que la fila se hace aquí o se hace allá? Hay dos cosas, comenzando por esa. Si tu línea aérea está dentro del programa de preautorización y las personas como tal están aptas de ser evaluadas en la preautorización, evidentemente no tienen que pasar por la autorización de entrada en el puerto de entrada en Estados Unidos. Es un vuelo doméstico. Se trata como una especie de vuelo doméstico, como dice Leila. Porque tú ir, por ejemplo, del General Andrew a Dallas. Totalmente. Ajá, es un vuelo doméstico allá en los Estados Unidos, pero aquí usted tiene que hacer su chequeo, lo mismo, don Miguel. Es nada más se convierte en doméstico por el hecho que usted va a entrar como un americano, usted va a entrar como entran los americanos allá. No, la única diferencia. Es más cómodo. Digo, yo no sé, es más cómodo. Yo prefiero chequearme aquí, no chequearme en Estados Unidos. La diferencia es distinta, o sea, la diferencia está, primero, el montón de líneas aéreas que ahora pueden tener vuelos de Estados Unidos acá o líneas aéreas estadounidenses de otro país que ahora pueden crear rutas directas van a aumentar, ¿no? Por tener esta facilidad. Dos, hay personas que simplemente por el puerto de entrada que usualmente utilizan, y esto le digo a todas personas que han viajado por La Guardia o por John F. Kennedy, que es increíblemente pesado viajar por allí, no va a tener que hacer esa fila como tal. Digo, Atlanta peor, el de Atlanta peor. Sí. Mira, yo prefiero que aquí digo, yo no estoy haciendo juicio de valor sobre el acuerdo, pero estoy diciendo, yo prefiero que me interroguen aquí, porque aquí no me van a preguntar, ¿y usted piensa poner una bomba en la Casa Blanca cuando llegue a Estados Unidos? No, aquí ¿Usted tiene el plan de matar al presidente de los Estados Unidos? Don Miguel, aquí usted va a tener que hacer los dos chequeos. Usted va a tener que chequearse en migración de salida de la República Dominicana y en migración de entrada de los Estados Unidos. Usted va a hacer las dos filas igualito. No, es que no tiene que hacer migración en los Estados Unidos. No, la va a hacer aquí. La va a hacer aquí. La migración que usted va a hacer allá la va a hacer aquí en República Dominicana. Por eso es prechequeo. Valentín, el tema aquí está
de que si tú haces la preautorización aquí y el agente de fronteras y aduanas de Estados Unidos te dice, ok, todo listo contigo, perfecto. Al llegar allá, hay una fila particular o una línea particular que van a entrar las personas que han entrado a Estados Unidos a través del programa del pre-clearance o del programa de la preautorización, ¿no? Sí, Y de hecho, pero no se me está entendiendo. Mira, no me está entendiendo, ¿no entiendes? Van 230 personas en un vuelo. 230 personas en República Dominicana tienen que hacer migración de salida de la República Dominicana para cumplir con la ley 285 sobre migración de la República Dominicana, y van a tener que hacer migración de entrada a los Estados Unidos, pero en territorio dominicano. Entonces, esas 237 personas conforman una fila de 237 gente que iban a hacer un poquito más en los Estados Unidos si se juntaban con otro avión, pero es lo mismo aquí también si se juntan con otro Valentín, avión. déjame responderle. Mira, comenzó la temporada de béisbol aquí, ¿verdad? Y es un juego de Licey Escogido que está lleno. Si tú tienes un parco abonado, tú tienes que hacer filas y cuando tú llegas al estadio, sí, para entrar, hay una fila para entrar, pero tú no tienes que hacer fila en el puesto de venta para comprarla. Ajá, eso es lo que va a pasar ahora. Escúcheme. Es que ustedes son los que no me están entendiendo a mí. Parece que yo estoy hablando chino. Es que esa fila de compra usted la va a hacer para comprar su abono. Esa fila que usted hace, dice, bueno, si tú tienes tu abono, es verdad. Lo que pasa es que yo hice la fila antes. Valentín, también estás Valentín, entonces, a menos que tú no tengas un helicóptero y te tiren del helicóptero arriba del campo. Don Miguel, es que el prechequeo es un chequeo de migración de Estados Unidos, pero en República Dominicana. Es lo mismo, pero aquí. Nadie ha negado eso. Está bien, pero que le quita mucho problema al pasajero, es más cómodo. Yo no veo qué problema le quita, porque el problema que va a tener allá lo va a tener aquí. Es un traslado del problema simplemente. El problema ha cambiado de territorio, pero es el mismo problema. Valentín, no necesariamente. Mira qué pasa con esto. A la hora de la implementación. Valentín, tú lo que quieres es que, como dicen los dominicanos, que me come el tigre. Valentín, es que hay una parte de la estructura del aeropuerto de Punta Cana que va a ser exclusivamente para aviones de líneas aéreas que están autorizadas al programa de prechequeo. Y lo mismo van a llegar allá a una pista como tal particular, ¿no? Entonces, no va a haber un solapamiento de varios sistemas. Claro que tenemos que, para salir de aquí, vamos a hacer desde República Dominicana, las personas que están autorizadas, el chequeo de salida y el prechequeo acá. Pero no van a juntarse esas 230 personas con el resto de los pasajeros que están utilizando la vía ordinaria y que quieren utilizar la vía ordinaria. Todo eso estructuralmente se va a organizar de forma tal de que el tiempo que quizás te preocupa que uno puede durar ahí y también al llegar no se va a tener que gastar. Y más aún, si uno utiliza el programa adicional de viajero confiable, listo. También eso te da una entrada muy expedita, porque ahí te entregas, como dice Don Miguel, a un proceso de 1984, todos tus datos, porque no tengo nada que esconder, me pueden dejar entrar sin ningún problema. Amaury, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde en el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Gracias. Gracias a todos. ustedes, gracias por la sintonía. Los esperamos mañana en otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos que pasen un muy feliz resto del día y sigan con la programación de Rumbo.